Bienvenidos, en este video estaremos resolviendo el taller 1 que se resolvió en videos anteriores, pero esta vez con la estructura do while. Esta de aquí es la estructura del do while, es decir, que haga esto mientras que esto sea verdadero. Es decir, aquí hay un bloque de instrucciones y aquí va a haber una instrucción que va a ir modificando este de aquí para que cada vez que se haga luego tiene que romper en algún momento. Inicia el proceso, una instrucción que la modifica. Esto va a ser verdadero hasta que esta expresión haga que esto sea falso. Ejercicio 2. Presentar la serie de Fibonacci hasta llegar sin sobrepasar al número 10.000. Este programa entonces debe imprimir hasta un número que llegue aquí menor o igual a 10.000. Es decir, en la posición 19 llegamos al número 6.765 y en la posición 20 ya es mayor a 10.000, por lo que nos debe imprimir todos estos números hasta que llegue al 6.765. De esta manera el código queda así. Vamos a tener entonces, vamos a declarar estas variables i, j y el número actual. I, j, van a ser, este va a ser i, y bueno, aquí asumiendo que es un 0, este es j. Que haga esto mientras el actual, el número que hay aquí en actual, sea menor o igual a 10.000. Nos va a imprimir el actual, lo que esté guardado por ejemplo. Entonces inicia en 1. Luego actual va a ser la suma de i más j, que es lo que es la serie de Fibonacci. Entonces en actual nos está guardando la suma de lo que esté en este y lo que esté en este. En j pasa a ser i, el anterior, y pasa a ser el actual. Y entonces se vuelve a hacer hasta que este actual quede menor o igual a 10.000. Así funciona el código. Como ven, 6.765. Ejercicio 3. Hacer un programa de computador que imprima el valor de la suma de los elementos de la serie de Fibonacci entre 0 y 100. Es decir, que nos imprima la suma entre estos números, que 89 más 55 ya nos da un número que se pasa de 100, nos da 144, entonces la suma de todos estos. El código quedaría así. Tenemos un código parecido al que utilizamos anteriormente. Tenemos i, último, el antepenúltimo, el actual y la suma. Entonces la suma. Que haga esto mientras el actual sea menor o igual a 55. Hasta este número de acá. Cuando sea este, pues ya lo va a sumar, pero entonces hasta aquí no podría seguir haciendo el ciclo porque ya sumaría más. Que en actual guarde el penúltimo y el antepenúltimo. J pasa a ser i pasa a ser actual y en suma, lo que esté en suma más el número que teníamos en actual. Luego, cuando se termine este ciclo, que nos imprima la serie de Fibonacci, lo que tenemos, lo que queda guardada en la variable suma. Aquí tenemos el resultado del ejercicio. La suma de los elementos es 232. Ejercicio 4. Hacer un programa de computador de tal manera que leas del teclado un número entero y lo imprima al revés. Para hacer este ejercicio debemos tener en cuenta algunas cosas. Tenemos aquí un número que va a ser el 42. Si este 42 lo dividimos en 10, entonces obtenemos de cociente el 4 como residuo el 2. Entonces, este 4 debería estarse imprimiendo. Luego ese 2 va a dividirse otra vez con 10. Y ya nos da este número de aquí, va y se imprime y el residuo queda en 0. Entonces ya sabemos que la condición de parada es el 0 y que se debe imprimir el cociente. De esta manera el código queda así. Aquí tenemos nuestra función principal en la que vamos a declarar la variable número, res, que es residuo, invertido para el número pues, ya como tal, que nos imprime en pantalla, ingrese un número entero. Ese número lo vamos a guardar en la variable num que tenemos aquí. Do, que haga esto mientras número sea mayor a 0. Entonces tenemos, el residuo se va a guardar número módulo 10, guarda el residuo del número dividido 10, que es lo que necesitamos. Entonces nos está guardando este número de aquí. El número, pues guarda la división de número con 10, nos guarda el residuo. Y en invertido vamos a tener invertido por 10 más lo que tenemos aquí de residuo. Esto se hace hasta que hasta que esta división pasa a ser 0. Hasta que esta división, hasta que se divide, pasa a ser 0 de aquí. Y pues al final tenemos el número invertido es y nos imprime lo que tenemos guardado en variable int. Vamos a probar. Ingrese un número entero, digamos 2, 3, 4, 4, 3, 2. Número 5. Hacer un programa de computador que lea 75 números y que haga esto.
que cuente la cantidad de números mayores a 150, el mayor y el menor, la cantidad de números negativos y el promedio de los positivos. Vamos a tener dos funciones, tenemos cadena y la función principal. Entonces la función principal va a llamar a cadena y bueno, vamos a mandar entonces todos los valores en cero, que son todos estos valores. Bueno, en número vamos a guardar el número que nos ingrese el usuario. Número 1 va a ser para el mayor, número 2 para el menor, y esto nos va a funcionar como un contador para que guarde 75 veces, promedio, también para el promedio. Esta de aquí nos cuenta si son mayores a 150, el contador de los negativos y un contador de los positivos, para iniciar con esto. Que haga todo esto siempre y cuando i sea menor o igual a 75. Entonces ahí ven, es el contador que nos va a permitir, que nos permite ingresar 75 valores. Ingrese un número entero, el número que esté aquí en i, en el contador, y lo guarda en número. Si ese número es mayor a 150, entonces que le sume un 1 a el contador de los mayores a 150. Si ese número es menor a lo que está en número 2, que es el menor, pues este número va a quedar guardado como menor. O si el número es mayor a lo que está guardado en número 1, que es la variable para el mayor, entonces ese número pasa a ser el mayor. Si el número es menor a 0, que sume un 1 al contador de los negativos. Si el número es mayor a 0, entonces que cuente 1 a los positivos. En promedio, que haga, que sume el promedio más el número que tenemos aquí. Y entonces ya el promedio como tal, lo que nos dio esto dividido esto de aquí. Y a la final vamos a mostrar todo esto. Cantidad de números mayores a 150, la variable de mayor a 150, variable de negativos, la variable de mayor, variable menor y la del promedio. Voy a hacer el código y ya les muestro cómo funciona. He ejecutado el código, entonces tenemos, bueno, aquí como se ve, hubo 75 números que guardamos, cantidad de números mayor a 150, 1, negativos 2, mayores 789, menor menos 234 y bueno, el promedio pues llené esto de unos, entonces vamos a verificar lo que tenemos. Negativos 2, 1 mayor a 150, el mayor va a ser 789 y el menor el 1. Ejercicio 6. Hacer un programa de computador que muestre las tablas de multiplicar del 1 al 10. Entonces, este de aquí se queda mientras está aumentando de 10 en 10, luego esto aumenta, va a ser 2 hasta que llegue a 10. De esta manera el código queda así. Tenemos aquí la función principal en la que vamos a declarar tres variables i, j y multiplicar. Entonces aquí pues vamos a guardar el resultado y va a ser esta columna de acá y j va a ser esta columna de acá. Entonces la más general es la i. Entonces tenemos aquí que haga este proceso siempre y cuando i sea menor o igual a 10, hasta que esta i llegue a 10. Y la j, bueno, la j siempre se hace hasta que sea menor o igual a 10. Entonces, ¿qué va a hacer? En multiplicación, mult, va a quedar el valor que tenemos en i y el valor que tengamos en j. Eso lo va a imprimir y a j le va a sumar de a 1 en 1. Entonces aquí ya nos imprime, digamos, la primera parte. Entonces tenemos todo 1, entonces nos imprimió ya la tabla del 1. Luego imprimimos, j vuelve a valer 1, una nueva línea y aquí cambia el valor de i del contador, entonces ya estamos en la tabla del 2 y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos el código y así funciona el ejercicio. Es como ven aquí la tabla del 10, 9, 8, 7 y así. 7. Hacer un programa de computador que lea un número e imprima su factorial. Entonces aquí nos explican cómo funciona un factorial. Entonces va del 1 hasta el número n. El código quedaría así. Entonces vamos a declarar aquí en nuestra función principal tres variables. I, que nos va a funcionar como un contador, fact, que es factorial, que inicia en 1, porque pues para multiplicar, si ponemos un 0 todo nos daría 0, y número, que es donde vamos a guardar el número que nos ingresa el usuario. Entonces, aquí tenemos en pantalla, ingresa un número entero, ese número se guarda en la variable num, que haga esto siempre y cuando i sea menor o igual al número. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a multiplicar factorial lo que esté en fact por lo que esté en contador, y este contador va a llegar hasta el número. Luego de que haga esto, entonces al contador le va sumando de 1 en 1.
Cuando termina de hacer esto, imprime el factorial de, que tenemos el número es factorial. Aquí tenemos la prueba. Aquí, de ese número entero, 3. Factorial del número 3 es 6. Ejercicio número 8. Hacer un programa de computador que lea un número entero, no negativo, y que muestre la suma de los factoriales de todos los números desde 0 hasta el número que se ingresó. El código queda muy parecido al anterior, pero entonces ahora vamos a tener una variable aquí de más, que es suma, y aquí otra variable de más. Es decir, y que es un contador, va a hacer esto hasta que sea menor o igual al número que ingresa el usuario. ¿Qué va a hacer? En factorial multiplica factorial por lo que esté en el contador, en i, en suma, de aquí está en 0, lo que haya en suma más lo que dio el factorial, y va sumando al contador de uno en uno. A la final imprimimos la suma del factorial es el número que nos ingresaron y lo que tenemos guardado en suma. Aquí tenemos el ejercicio. Número entero 3. La suma del factorial de 3 es 9. 9. Hacer un programa de computador que, bueno, utilizando ciclos anidados se genere la siguiente pareja de enteros. Entonces, como vemos, aquí hay una coincidencia, aquí empieza en 0, va sumando de 1 en 1 hasta 9, y este de aquí se repite 2 veces el 1, el 2, el 3, y así sucesivamente hasta llegar a 5. De esta manera el código queda así. Entonces, aquí tenemos la función principal en la que vamos a declarar tres variables. Tenemos i, que nos va a funcionar como un contador, que va a ser para este de aquí, que tiene que ser del 0 al 9, como los renglones, por así decirlo. El j, que nos va a funcionar para este lado de aquí, y a, que va a iniciar en 1. Entonces, que haga esto siempre y cuando i sea menor o igual a 9. J, entonces esta operación matemática que representa, digamos, inicia en 1. Entonces, 1 más 1, 2. 2 sobre 2 nos da 1. Esto aquí nos está dando el 1. Digamos para el renglón 2. Entonces, A ya va a ser 2, 2 más 1, 3, 3 medios es como tener 1,5, pero como solo nos está imprimiendo enteros, vuelve a imprimir un 1. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Nos vuelve a imprimir un 1. Y así sucesivamente esta operación nos va a funcionar. Entonces nos imprime lo que tenemos en i, el contador, y lo que tenemos en j. Luego le va a sumar a 1, y al contador también le suma 1. De esta manera nos funciona el ejercicio. Como ven, aquí tenemos. Ejercicio 10. Hacer un programa de computador que imprima las siguientes ternas de enteros. Entonces tenemos una fila 1 que va del 1 al 9, que va aumentando de 1 en 1. Una segunda fila que se repite 3 veces el número que esté, 1 3 veces, 2 3 veces, 3 3 veces. Y una tercera fila que va del 1 al 3, 1 al 3 y 1 al 3. De esta manera el código queda así. Tenemos aquí en la función, vamos a definir estas variables que son f1, fila 1, fila 2 y fila 3, todas inician en 1, y el renglón que inicia en 1. Entonces, va a hacer toda esta operación siempre y cuando el renglón sea menor o igual a 9, que son los renglones que necesitamos. Entonces tenemos aquí, para la fila 2, cuando el renglón sea 1, 2 o 3, va a ser un 1. Es decir, la fila 2, cuando sea el renglón 1, 2 o 3, un 1. Si es renglón 4, 5, 6, va a ser un 2. Y si es 7, 8, 9, la fila 2 va a ser 3. Todos estos son fila 2. En la fila 3, si es renglón 1, 4 y 7, va a ser un 1. Es decir, 1, 4 y 7, un 1. Si 2, 5 o 6, un 2. Si es renglón 3, 6 o 9, un 3. Y al final vamos a imprimir lo que esté en fila 1, lo que esté en fila 2 y lo que esté en fila 3. Y la fila 1, que es la que tenemos aquí en 1 desde un principio, la vamos a ir aumentando de 1 en 1. De esta manera nos funciona el ejercicio. Aquí tenemos la terna de enteros. Ejercicio 12. Hacer un programa de computador que imprima lo siguiente en pantalla. Para hacer este ejercicio vamos a tener en cuenta. Son 25 renglones. En el primer renglón hay 79 espacios y las letras aumentan dependiendo del renglón. En renglón 1 hay una letra, renglón 2, 2 letras y así sucesivamente. De esta manera el código queda así. Tenemos aquí nuestra función principal en la que tenemos definidas tres variables que van a ser los renglones
la cantidad que nos ayuda a contar la cantidad de letras y los espacios. Entonces va a ser todo esto de aquí, siempre y cuando el renglón sea menor o igual a 25, que son los renglones que necesitamos. ¿Qué va a hacer entonces? Empieza aquí. Va a imprimir un espacio en blanco, imprime en pantalla espacio en blanco, cuando espacio es menor o igual a 79, por ejemplo, para el primer renglón. Y bueno, sucesivamente que renglón 2, renglón 3, esto va aumentando y nos da la cantidad de espacios. A espacios le vamos sumando de uno en uno y eso aquí queda un ciclo. Luego para la cantidad de letras, que nos imprima una A cuando cantidad sea menor o igual a renglón y cantidad va a ir sumando de uno en uno. Por eso las dos inician en 1. Luego de que hace todo ese ciclo, nos imprime salta línea y renglón va sumando 1. De esta manera aquí nos queda el ejercicio. Como ven aquí, que hay 79 espacios, 25 renglones. Ejercicio 13. Hacer un programa de computador que presente lo siguiente en pantalla. Entonces tenemos aquí este triángulo que tiene 13 letras para el primer renglón, aquí 11 para el segundo, va disminuyendo, y son 7 renglones. Entonces, para hacer este ejercicio lo que vamos a tener en cuenta es que el código ASCII de la P inicia en 80 y va restando de 2 en 2 y nos da la N, la L, la J, la H, la F y la D. El código queda así. Tenemos aquí la función principal, entonces aquí tenemos declaradas el renglón, la cantidad, lo que nos va a contar la cantidad de letras, y letra, esto es lo del código ASCII, que inicia en 80 porque inicia en la P. Entonces, va a hacer esto cuando el renglón sea menor o igual a 7, entonces aquí nos garantiza que hay 7 renglones. Entonces aquí le asignamos un valor a cantidad que inicia en 0 para los espacios. Entonces va a ser un espacio cuando cantidad sea menor o igual a renglón, este menos 1 para que con los renglones nos vaya funcionando, y cantidad va sumando de 1 en 1. Luego aquí, para las letras, entonces volvemos a definir, le damos otro valor a cantidad que ahora es 1, entonces que imprima aquí en char letra para que nos imprima la letra que hay en el código ASCII 80, y a cantidad va sumando de 1 en 1. Cantidad menor o igual a 13, que es lo que necesitamos para el primer renglón, y con esta operación matemática para que nos funcione en los otros renglones. Luego de que nos hace esto, ya nos ha impreso espacio, letras, nos hace una nueva línea y letra le va restando menos 2 para que el código ASCII cambie de P a las que necesitamos. Y renglón aumenta en 1. De esta manera el ejercicio nos queda así. Entonces, aquí tenemos el ejercicio. Ejercicio 14. Hacer un programa de computador que imprima lo siguiente en pantalla. Entonces aquí tenemos un triángulo que hay 13 letras, pero esta de aquí en la mitad es 40. Entonces aquí hay 33 espacios y 7 renglones. Teniendo esto en cuenta, el código quedaría así. Tenemos aquí en la función principal, declaramos 3 variables, renglón, cantidad, la cantidad de letras, y letra, que es 80. Como solo tenemos P, entonces solo necesitamos que sea 80. Que haga esto siempre y cuando el renglón sea menor o igual a 7, entonces ella nos va a imprimir 7 renglones. Bueno, entonces aquí le vamos a dar una asignación a cantidad que va a ser menos 34. ¿Por qué? Menos 34, para el renglón 1, por ejemplo, necesitamos 33 espacios. Renglón que es 1 menos 1, entonces 0, de menos 34 a 0 hay 33 espacios. Ahí ya nos imprimió los 33 espacios. Y así va cambiando con todos los renglones. Luego, cantidad ahora va a ser 1, que nos va a imprimir 1 menor o igual a 13, que es la cantidad de letras que necesitamos, y esta operación matemática para que con los otros renglones funcione. Nos imprime formato char para que imprima el código ASCII que hay en letra, que es 80, y cantidad va sumando de 1 en 1. Luego de que hace esto, salta de línea y el renglón aumenta de 1 en 1. Así nos quedaría el ejercicio. Entonces, aquí tenemos que hay 33 espacios. 15. Hacer un programa de computador que nos imprima esto en pantalla. Como vemos, es muy similar al anterior. La única diferencia es que no tenemos aquí ningún espacio. Y bueno, imprime también en el primer renglón 13 y va disminuyendo 2 y los espacios aumentando de 1 en 1. Entonces tenemos aquí en la función principal, tenemos declaradas aquí 3 variables, renglón, cantidad y letra, 80 que es el código ASCII de la P. Entonces,
Nos va a hacer todo esto siempre y cuando el renglón sea menor o igual a 7, que son los renglones que necesitamos. Bueno, para empezar, cantidad 0 es la cantidad de espacios que necesitamos al principio de 0. Imprime un espacio siempre y cuando cantidad sea menor o igual a renglón y cantidad va aumentando de 1 en 1. Luego para la P, entonces ya cantidad lo necesitamos en 1. Entonces imprime una P y cantidad le suma un 1. Cantidad debe ser menor o igual a 13 para la primera. Y bueno, esta operación matemática para que funcione con todos los renglones. Luego de que ya he impreso los espacios y las P, salta de línea y le suma un 1 al renglón. Aquí tendríamos el ejercicio. Y de esta manera nos queda el ejercicio. 16. Hacer un programa de computador que imprima lo siguiente en pantalla. Entonces tenemos aquí, son 7 renglones, en el 1 y en el 7 imprime una letra, 5 espacios, en el 2 y en el 6 nos imprime 2 letras, 3 espacios, en el 3 y en el 5 3 letras, un espacio, y bueno, el 4 que imprime aquí 7 letras. El código quedaría de esta manera. Entonces tenemos aquí la función principal, que vamos a aclarar, solo necesitamos renglón. Va a hacer todo esto siempre y cuando renglón sea menor o igual a 7, que es lo que necesitamos aquí, 7 renglones. Entonces, ¿qué va a hacer? Si es renglón 1 o 7, entonces va a imprimir esto de aquí, como vemos el 1 y el 7 similar, el 2 y el 6, el 3 y el 5 y el 4 aquí independiente. Y por cada que es un renglón, entonces nos va a imprimir un salto de línea. Entonces aquí tenemos el ejercicio. Y aquí lo tenemos. Ejercicio 17. Hacer un programa de computador que presente lo siguiente en pantalla. Entonces dice, es un rombo, entonces tiene 9 espacios el primero y un renglón, como vemos es lo mismo que en el séptimo renglón. En el segundo y el sexto son 8 espacios, 3 letras, 8 espacios y 3 letras. En el tercero 7 espacios, 5 letras, aquí lo mismo. Y el renglón 4 que va a tener 6 espacios. De esta manera el código quedaría así. Entonces tenemos aquí 3 funciones declaradas, una para los renglones, que nos cuenta esto, para los espacios y para la cantidad de letras, que es letras. Entonces en la función principal tenemos renglón 1, el límite que es 7, el límite de los renglones, espacio, cantidad y contador. Entonces vamos a la función renglones que tenemos aquí, que se va a hacer siempre que el renglón sea menor o igual al límite. Entonces, ¿qué va a hacer? Si en renglón es 1 o 7, entonces hay espacios 9, letras 1, renglón 2 o 6, espacios 8, letras 3, renglón 3 o 5, espacios 7, letras 5, y si es 4, espacios 6 y letra 7. Entonces vamos a ver las funciones de espacios y letras, aquí están. Entonces tenemos espacio y contador que inician 1, entonces 1 menor o igual a lo que ya hemos metido en espacio, entonces significa que va a hacer esto las veces que diga aquí, porque el contador va sumando en 1. Y lo mismo para letras. Imprime una Z las veces que diga aquí en cantidad, porque el contador se le va sumando de 1 en 1. Entonces, de esta manera el ejercicio nos queda así. Entonces, aquí tenemos el rombo. Ejercicio 18. Hacer un programa de computador que presente lo siguiente en pantalla. Entonces aquí tenemos 10 renglones, va a tener aquí. Entonces inicia aquí una letra, espacios aquí en el centro, otra letra. Luego espacios aquí en la izquierda, letra, espacios en el centro. Entonces vamos, teniendo esto en cuenta, el código quedaría así. Entonces vamos a tener aquí en cuenta, entonces tenemos 3 funciones, una que nos cuenta los renglones, que es esto de aquí, los espacios en la izquierda y los espacios en el centro, porque pues esto de aquí pues siempre va a ser 1, entonces no influye mucho. Tenemos la función principal en la que vamos a declarar unas variables que son renglón, límite, contador, cantidad de espacios a la izquierda y cantidad de espacios en el centro. Estos valores entran en renglón y aquí lo tenemos. Entonces, nos va a hacer esto siempre y cuando renglón sea menor al límite, que el límite lo tenemos aquí en 10 y renglón 0, entonces esto nos está garantizando que hay 10 renglones. ¿Qué nos va a hacer? Entonces, tenemos aquí una función de espacios izquierda, luego que nos imprima una Z, espacio centro. Es decir, que imprima espacios, letra, espacio centro y que imprima
Si es menor a 9, que nos imprima otra z. ¿Qué hace espacio izquierda y espacio centro? Entonces aquí los tenemos. Tenemos aquí un contador, espacios izquierda, ¿qué va a hacer? Lo que tengamos aquí es la cantidad de veces que se va a hacer, porque el contador va a aumentar en 1. Entonces nos imprime un espacio cada que se hace esta vez el ciclo. Y tenemos lo mismo para espacio centro. Tenemos aquí que nos imprime un espacio, se hace la cantidad de veces que hay aquí, porque el contador va sumando de 1 en 1. A la final entonces vamos a tener que el renglón aumenta en 1, la cantidad de espacios de izquierda, como vemos aquí inicia en 0, luego en 1, 2, va aumentando de 1 en 1, y los espacios del centro van disminuyendo aquí día 2. Entonces, de esta manera el ejercicio nos quedaría así. Aquí tenemos el ejercicio. Ejercicio 19, hacer un programa de computador que nos imprima esto. Como vemos, esto es una función prácticamente inversa a lo que tenemos aquí. Los espacios a la izquierda van disminuyendo de 1 en 1, se imprimen las zetas, y los espacios de la derecha, del centro digo, van aumentando aquí de 2 en 2. De esta manera el código quedaría así. Entonces tenemos aquí una función para renglones que nos cuenta esto, la función de espacios izquierda y espacio centro. En la función principal vamos a tener, vamos a declarar renglón, el límite, el contador, cantidad de espacios izquierda, que inicia en 9, cantidad de espacio centro, que pues aquí 0. Entonces vamos a la función renglón. Va a hacer todo esto cuando renglón sea menor al límite. Como tenemos límite 10 y renglón 0, esto nos garantiza que se están haciendo aquí los 10 renglones que necesitamos. Entonces, ¿qué va a hacer? Si el renglón es 0, si estamos en el primer renglón, a espacios izquierda le mandamos 0 y un 8, es decir, que es espacios izquierda. Entonces aquí tenemos un 0 y un 8. El contador es el que va a ir aumentando y se va a hacer la cantidad de veces que diga aquí. Nos imprime un espacio en blanco, que es la misma función que tiene espacio centro. Tenemos un contador, cantidad de espacio centro, se hace las veces que haya aquí porque el contador va sumando de 1 en 1 y cada vez que se hace imprime un espacio en blanco. Entonces volvemos aquí. Bueno, si es renglón 0, entonces estos son los valores que entran, y si no, si renglón es menor a 9, entonces va a entrar espacios izquierda, lo que esté en contador, que tenemos aquí que es un 0, y la cantidad de espacios a la izquierda, que es un 9. Luego, si el renglón es mayor a 0, nos imprime una z, nos está imprimiendo esta z de aquí, es decir, en este renglón de aquí solo se imprime la primera z, que es esta. Pero, o si no, si también en este renglón imprimiéramos como en las otras, nos imprimiría 2. Como de aquí es 1 y aquí ya empiezan de 2 en 2. Luego de esto, vamos a espacio centro para que nos imprima esto de aquí, y nos faltaría la z de aquí que nos hace el salto de línea. Ahora, si el renglón es mayor a 0, entonces vamos a sumar al renglón 1, los espacios a la izquierda son menos 1 y la cantidad de espacios del centro es 2. Entonces, aquí espacios va restando menos 1 y espacios centros más 2. Y si es 0, pues renglón es 1 normal, cantidad de espacios disminuye, pero la cantidad de espacios en el centro aquí es 1. Entonces, de esta manera el código nos queda así. Aquí tendríamos el ejercicio. Ejercicio 20. Hacer un programa de computador que imprima lo siguiente en pantalla. Entonces, como vemos, tenemos aquí 11 renglones. En el renglón 1 van a haber 39 espacios y una letra. En el renglón 2 van 2 letras, 38 espacios. Entonces, bueno, como vemos aquí, los espacios van disminuyendo hasta aquí, luego aumentan, y con las letras de igual forma. Las letras van aumentando y luego las letras van disminuyendo. Teniendo esto en cuenta, el código quedaría de esta manera. Entonces, para este ejercicio vamos a tener entonces 4 funciones. La función principal, aquí la tenemos. La función de renglones, espacios y letras. Vamos a empezar con la función principal. Definimos renglón en 0, límite 11, contador en 0, cantidad de letras 1 y cantidad de espacios 39, que es los espacios que necesitamos aquí al inicio. La función renglones, entonces, va a hacer todo esto siempre y cuando renglón sea menor al límite. Entonces ahí ya nos está haciendo los 10 renglones que necesitamos. ¿Qué va a hacer?
Entonces tenemos aquí una función espacios y letras, porque es lo que necesitamos, espacios y letras. Espacios tiene un contador, cantidad de espacios, y letras tiene un contador, cantidad de letras. ¿Cómo funcionan estas dos de aquí? Entonces aquí tenemos cantidad de espacios. Tenemos un contador, la cantidad de espacios que entre. Se hace las veces que diga aquí. Es decir, imprime aquí un espacio, contador menor a cantidad de espacios, y el contador es el que va sumando de uno en uno. Lo mismo para la función de letras. Se hace las veces que tenga aquí cantidad de letras, porque el contador es el que va aumentando. Entonces, luego de que tenemos aquí, luego de que hemos hecho los espacios, las letras que necesitamos, nos hace una nueva línea, y aquí va lo del incremento, que es lo que cambia, que es esta parte de aquí. Entonces tenemos, si renglón es menor a 5 renglón, pues siempre va a aumentar en 1, cantidad de letras aumenta en 1 y cantidad de espacios disminuye en 1. Es decir, aquí, cantidad de letras aumenta en 1 y la cantidad de espacios va disminuyendo. Y si no, entonces renglón, pues que siempre aumenta en 1, cantidad de letras ahora es menos 1 y cantidad de espacios es 1. Aquí funciones inversas con esta, que es lo que podemos ver aquí. Los espacios aumentan y las letras disminuyen. Aquí tenemos el ejercicio y así es como queda.